Aleluya. Estamos agradecidos con que usted pueda compartir con nosotros en esta mañana. Nos gusta reunirnos en este lugar para alabar a Dios. Yo creo que cuando usted y yo nos reunimos somos más fuertes. ¿Cuántos lo creen así? Cuando usted se reúne en este lugar, o aquellos que están a través de la distancia nos escuchan, tenemos hermanos, amistades, amigos, hermanos en Cristo que nos escuchan desde diferentes partes de Estados Unidos. No pueden estar aquí, pero ellos se conectan cada domingo en la mañana. Otros se conectan desde México, desde Cuba y desde otros países y otros lugares que nos escriben, nos dan testimonio de cómo Dios bendice sus vidas a través de la palabra que impartimos en este lugar. Quiero decirte que es un privilegio el poder escuchar la palabra de Dios. Todo el que ha muerto sin Cristo en el corazón ya no tiene la oportunidad que usted tiene hoy en esta mañana. Usted escucha su palabra y usted edifica su espíritu y usted se proyecta para lo que Dios quiere hacer en su vida. Aquellos que ya murieron sin Cristo, pues ya no tienen la oportunidad, la posibilidad de acercarse a Dios, porque la Biblia dice que después de la muerte ya no hay oportunidad. Tenemos que hacer lo que vamos a hacer para Dios ahora. ¿Hay alguien que me está escuchando? Tenemos que hacer lo que vamos a hacer para Dios ahora. Ahora, diga, yo voy a hacer mi parte. Dígaselo al que está cerca de usted, apunte a alguien y mírenlo y dígale, yo voy a hacer mi parte. Yo voy a hacer mi parte. Dios nos ha llamado para propósitos grandes, pero nosotros tenemos que creerlos y tenemos que decidirnos a buscarlos. Ahora, yo estaba orando en esta semana y pidiéndole al Señor, Padre, dame una palabra que ayude a mis hermanos y que también me ayude a mí para enfrentar los retos de este 2026. Hay una cosa que está lastimando el corazón de especialmente la cultura latina, y es el miedo, la persecución, el rechazo, la inseguridad. No sabemos cómo va a ser mañana. La manera en la que las personas se comportan hoy en día no es la manera en la que se comportaban hace años atrás. Se están perdiendo principios de valor, de respeto. La gente se sentía segura al ver a alguien uniformado. Hoy en día la gente ya no sabe ni qué pensar de los uniformados, porque hay 2 o 3 que se comportan mal y hace que todos generalicemos y creamos que todos los uniformados son malos, cuando no es así. Hay muchas personas buenas ahí fuera. Y hay muchos hijos de Dios que están uniformados y tienen un trabajo y tienen familias. Pero cuando el corazón de la sociedad se aleja de Dios, ¿qué podemos esperar? Cuando los hijos crecen en un hogar donde no se le enseña a amar a Dios y amar al prójimo como se ama a sí mismo, ¿qué se puede esperar de esa sociedad? Yo quisiera decirles muchas cosas, pero no me atrevo. Solamente diré una, y usted va a creer que es mejor que diga una sola. Dios lo intentó con Sodoma y Gomorra y decidió mejor desaparecerlos. Porque hay momentos que cuando Dios trata de cambiar al hombre, pero el hombre insiste en ser malo, Dios sencillamente hace borrón y cuenta nueva. ¿Se da cuenta? Solo dije, voy a decir una sola cosa.
Imagínense si sigo diciendo. Nuestro trabajo como iglesia es inmenso. Tenemos un trabajo muy grande, enorme. Tenemos que empoderarnos con el Espíritu Santo para nosotros salir ahí fuera y decirle a la sociedad: Cristo te ama. Jesús quiere cambiar tu vida. Él quiere ser tu amigo. No te invito a una religión, te invito a una amistad con Jesús. El mundo está lleno de religiones y las religiones no cambian al mundo. Ninguna religión cambia al mundo. Ninguna iglesia cambia al mundo. Pero la iglesia de Jesús, aquella que tiene un corazón sincronizado con el corazón de Jesús, tiene la capacidad de impactar en la sociedad. Así que yo le invito a que usted ponga mucha atención en esta mañana a esta palabra que le voy a compartir a ustedes. Le he titulado Déjalo ir. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Déjalo ir. Pero deja ir tu voz un poquito más fuerte también. A ver, deja ir tu voz más fuerte. A ver, déjalo ir. Qué bueno, qué bueno. 2 o 3 todavía están pensando si lo dicen o no. Vamos a darle una última oportunidad. 1, 2 y 3. Déjalo ir. Hay muchas cosas que tenemos que dejar ir para alcanzar bendición financiera, salud física, para encontrar la persona correcta, para encontrar paz, para encontrar un matrimonio feliz, para encontrar una familia feliz, para encontrar una iglesia feliz. Hay muchas cosas que tenemos que dejar ir. ¿Cuántos lo creen? Hoy en esta mañana no puedo yo cubrirlas todas, pero trataré de tocar algunos puntos que el Espíritu Santo puso en mi espíritu. Y quiero leerte en el libro de Génesis capítulo 42, verso 1 y verso 2. Génesis 42, versículo 1 y versículo 2. Esta palabra me ha tocado en esta semana. Estoy contento, desesperado por dentro. Me siento inspirado por lo que Dios ha compartido en mi espíritu. Porque he tenido que analizar algunas cosas que tengo que dejar ir para avanzar al siguiente nivel. Y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. O sea, que hay lugares, almacenes donde están vendiendo alimentos en Egipto. Descended allá a Egipto y comprad allí alimentos para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Muy interesante. Cuando leemos estos versículos, tenemos que tener en cuenta que una gran hambre había golpeado aquella región. Una gran hambre había golpeado toda aquella región. Y los hijos de Jacob están, parece que sentados en su casa analizando la situación, pensando y analizando el problema. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? No tenemos alimento. Pero su padre les dice: ¿por qué se están mirando? Vayan a Egipto y compren alimento. Yo quiero hacer una pausa. Si hay alguien que no entiende inglés, los jóvenes a veces no entienden el español muy bien, ahí detrás se está traduciendo, tienen unos equipitos, un headphones, que se lo pueden poner en sus oídos y puede escuchar la traducción en inglés, ¿ok? Si alguno lo necesita, puede ir allí detrás, ¿ok? Gracias. Los hijos estaban sentados en casa porque necesitaban
alimento y tenían que tomar una decisión. Y su padre les dice: ¿y ustedes por qué? ¿Por qué no van a comprar alimentos? ¿Saben lo que los hijos estaban esperando? La autorización del padre. Ellos estaban esperando que su padre Jacob les dijera: vayan ¿a qué? A comprar alimentos. Tenían el problema, tenían la necesidad, pero no tenían la luz verde de Jacob para ir a comprar los alimentos. ¿Cómo se llama el tema de esta enseñanza? Déjalo ir. ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? Déjalo ir. Así que Jacob le dice a sus hijos: vayan a comprar alimentos, y ellos salen a comprar alimentos. Pero en el versículo 4 yo encuentro algo interesante. En este versículo dice: mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus otros hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Mire, le voy a hacer un pequeño recuento. Jacob era un padre de familia que tenía 12 hijos. Tenía 10 hijos. Uno de ellos, él lo envía al campo para ver a sus hermanos. Sus hermanos le tenían envidia y le quitan la vida prácticamente a José. No lo matan, pero le quitan la oportunidad de vivir cerca de su familia. Lo venden como esclavo. Y José se desarrolla en Egipto, y Dios trata con él y lo saca de la esclavitud y lo lleva a la casa de Faraón, quien era el rey de aquella nación. Así que Dios tiene un trato con José y lo bendice allá en Egipto. Pero su padre está sufriendo porque sus otros hermanos le mintieron. Le dijeron que José había sido devorado por una fiera, por un animal salvaje en el campo. Así que Jacob pasa su vejez triste y sufriendo, porque él cree que un hijo suyo ha sido devorado por las fieras en el campo. Cuando llega el hambre a aquella región, yo dije hambre. Cuando llega el hambre a aquella región, Jacob no está dispuesto a dejar ir a Benjamín, porque ahora Benjamín es el otro pequeño que le queda, hermano de José. Y dice: mi pequeño José murió en el campo, y ahora este otro pequeño que tengo, Benjamín, puede pasarle algo malo. Mejor no lo dejo ir y que vayan solamente sus hermanos mayores, porque tenía miedo que algo le pasara a Benjamín. Le dije que hoy voy a predicarle sobre el tema déjalo ir. La porción de la Biblia que te leí dice que los hijos de Jacob estaban ahí sentados, reunidos, mirándose las caras. Tenían hambre, no había alimentos. Pero su padre le dice: vayan a comprar. Él tuvo que dejarlos ir para que ellos fueran a comprar. Y cuando llegan a comprar los alimentos, resulta que el hombre que le va a vender los alimentos era el hermano que ellos hacía 20 años atrás habían vendido como un esclavo. Dios trató con José y lo sacó de la esclavitud y lo llevó a una posición privilegiada, una posición de gobierno. Obvio, los egipcios se rapaban la cabeza y tenían otras culturas y otras vestimentas, y sus hermanos nunca consideraron que un joven que vendieron encadenado como un esclavo iba a ser el hombre más importante en la región de Egipto. Ellos nunca consideraron eso. Y cuando ven a aquel hombre con un idioma diferente, un acento diferente, nunca lo reconocieron como su hermano, porque, como le dije, los egipcios
se rapaban la cabeza y tenían otra vestimenta, otra cultura. Y José se da cuenta que ellos no los reconocieron. Y les dice: ustedes tienen familia. Y todos esos hermanos que llegaron a comprar comida les dicen: sí, tenemos un padre y tenemos otro hermano. ¿Y dónde está su otro hermano? Hablando de Benjamín. Dice: está en casa. ¿Y por qué no vino? Es una historia complicada. Teníamos otro hermano que murió, dijeron ellos, y ya no está con nosotros. Ellos sabían lo que habían hecho, pero no sabían que ese que habían vendido era aquel que estaba delante. Y le dicen ellos: ese otro hermano no está con nosotros, así que nuestro padre, como ya es un hombre mayor, le da mucho sentimiento dejar a ir a su hijo más pequeño, Benjamín, y que le vaya a pasar algo. Y José les dice: ok, vayan, pero tienen que traerme a su hermano más pequeño. Y ellos se van, llegan a la casa, se comen la bendición, se comen los alimentos. Pasó el tiempo, se quedaron sin provisión de nuevo y le dicen: papá, tenemos que ir a Egipto de nuevo a comprar alimentos. Sí, tienen que ir, pero ahora hay otro problema. Tienes que dejar ir a Benjamín. Yo no sé cuántos están listos para escuchar lo que les voy a decir ahora. Primero tenían hambre y estaban sentados porque el padre no los había dejado ir a comprar. Ahora él tiene que dejarlos ir por segunda vez, pero tiene que soltar más de él. Tiene que dejar ir a Benjamín. Diga conmigo: deja ir a Benjamín. Y ellos le dicen: papá, el hombre que gobierna la región de Egipto fue muy claro y nos dijo que quiere que llevemos a Benjamín. Ahora este hombre se siente frustrado. Jacob está triste, está desesperado. Entiende que si no deja ir a Benjamín, no habrá bendición. Van a morir de hambre. Y otro hermano de ellos había sido secuestrado en Egipto y no lo dejaban salir hasta que no regresaran con José. Hasta que no regresaran con Benjamín. Así que Jacob decide, diga conmigo, dejarlo ir. Y deja que el pequeño Benjamín vaya con sus hermanos. Hay una cosa que José está probando en Egipto. Él está en su mente pensando: si mi padre deja venir a Benjamín con ellos, es evidencia de que ya les tiene más confianza. Si les tiene más confianza, ellos han cambiado. Ellos no le están haciendo a Benjamín lo que me hicieron a mí. Entonces Jacob era inteligente. Jacob sabía, pero no le quedó otra opción. Y deja ir a Benjamín junto con sus hermanos. Y cuando José lo ve, José no resiste el encuentro y comienza a llorar. La historia es larga, yo se la estoy resumiendo. José comienza a llorar y los abraza y les dice: no tengan miedo, yo soy su hermano José, aquel al que ustedes vendieron como esclavo por 30 monedas de plata a unos madianitas. Yo soy ese joven que tiene su sangre. No se sientan tristes, no se sientan mal. Lo que ustedes hicieron en un momento de envidia y de odio y de rencor, Dios lo trastornó, lo cambió y lo ha usado para bien, porque ahora yo puedo proveerle alimento a ustedes. Ay, ay, ay. Pero yo quiero que ustedes vayan y traigan a mi padre al lugar donde yo estoy. Quiero decirte una cosa: si no aprendes a dejar ir a Benjamín, no llegarán todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Y Benjamín puede representar todo aquello que está estorbando la bendición de Dios. Hay vicios que te tienen atado. Hay pecados que te tienen lejos de Dios. Hay pensamientos que te tienen lejos de Dios. Hay costumbres que te tienen lejos de la bendición de Dios. Pero si en esta mañana escuchas esta voz
y lo dejas ir. Vamos, tienes que dejarlo ir. Si tú lo dejas ir, Dios tiene algo esperándote en Egipto para ti. Jacob estaba muy viejo. No resistía a una noticia tan triste como otro segundo hijo tuyo murió. Él no quería dejar ir a Benjamín, pero Dios tenía un reencuentro para él. ¿Sabes cuánta gente muere en el hambre espiritual? En el desierto. Porque no tienen el valor de dejar lo poco que tienen allá. No tienen el valor para soltar lo que tienen que soltar. Están enamorados de la tristeza. Están enamorados de la congoja. Están enamorados de la melancolía. Están enamorados de los recuerdos. Están abrazando la inseguridad, el temor, la incertidumbre. Y Dios te dice: suelta el temor, suelta la incertidumbre, suelta todo eso que te aleja de Dios. Porque Él tiene a alguien esperando por ti que ha de proveer alimento espiritual para tu vida. ¿Hay alguien escuchando eso? José en Egipto tenía alimentos para toda su familia. ¿Sabes que nuestros hermanos, el pueblo de Israel, en un tiempo de envidia, porque Jesús interpretaba las escrituras mejor que ellos, porque Jesús era un maestro extraordinario, tuvieron celo de la enseñanza de Jesús, y el pueblo judío decide crucificar a Jesús y le crucifican, y Jesús resucita al tercer día de entre los muertos y ahora está sentado en la diestra del Padre. ¿Hay alguien entendiendo eso? Jesús está sentado en el trono esperándonos para darnos una bendición. Pero si tú no dejas ir el pecado, Él no puede recibirte. Tienes que dejarlo ir. Tienes que soltar el temor. Tienes que soltar todo lo que te estorba. Si quieres tener ese reencuentro con Jesús, si queremos reencontrarnos con Jesús, si queremos volver a ver a José, tenemos que dejar ir el pasado. Hay que dejar ir el ayer. Muchas mujeres no se han vuelto a casar porque están casadas con los malos recuerdos. Muchos hombres no se han vuelto a casar porque tienen los recuerdos del ayer, malas experiencias. Mujeres que no son felices porque hace años. Hombres que no son felices porque hace años. Cristianos que no son felices porque hace años un pastor en una iglesia, por favor. Hermanos en la iglesia que no cantan porque hace años alguien le dijo que no sabía cantar. Hermanos que no predican porque alguien hace años le dijo que no sabía hablar. Personas que no han vuelto a intentar abrir su negocio porque hace años yo fracasé. Hace años yo recuerdo que alguien fracasó en un negocio y yo no quiero fracasar. El miedo no te dejará reencontrarte con lo que Dios tiene para ti. El miedo te neutraliza. El miedo te paraliza. El miedo te estanca. El miedo te enferma. El miedo te seca. A Dios le gusta tratar con los hombres que están listos para sanar. Y cuando digo hombres me refiero a ambos sexos, hombres y mujeres. A Dios le gusta tratar con las mujeres que están listas para sanar sus corazones. Vas a ser un mejor padre cuando sanes tu corazón. Serás una mejor madre cuando sanes tu corazón. Seremos mejores hijos cuando sane nuestro corazón. Es imposible ser un buen hijo de Dios si no queremos dejar ir las cosas que no nos ayudan. Tienes que dejar ir el dolor. Tienes que dejar ir los malos recuerdos, la vida pasada, la inseguridad, el miedo. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo grande para ti. Ahora,
La crisis. La crisis llegó a toda aquella región. Y Jacob y sus hijos se quedaron sin alimentos. Y ahí fue cuando dijeron: tenemos que ir a Egipto a comprar. ¿Sabes? Le voy a decir algo. La crisis que llegó a la vida de Jacob, a su familia, que no tenían alimento, no era del diablo, era propósito de Dios. Dios traerá crisis a tu vida para sacarte de tu área de confort. Dios traerá adversidades. La Biblia dice que Dios crea la adversidad, los problemas, circunstancias difíciles. Dios no prueba a nadie porque Él no puede ser probado, pero sí crea adversidades, crea problemas. Y Dios a veces va a crear ciertos problemas para llevarnos a nosotros a reaccionar y a pensar: en Dios estaré mejor, en Cristo estoy más seguro, en la iglesia tendré más felicidad, con Cristo estaré mejor. Él traerá ciertos problemas que te ayudarán a encaminarte hacia Dios. ¿Sabe quién se ahoga en la crisis? ¿Sabe quién pierde en la crisis? El que no ha conocido a Dios. Mucha gente se desesperó en esos tiempos de hambruna. Mucha gente perdió todo lo que tenía. Quizás mucha gente murió por desnutrición. Pero la familia de Jacob prosperó en Egipto. Tú tienes que escuchar eso de nuevo. Muchos murieron en el desierto por mala alimentación. Muchos no se pudieron reproducir en el desierto por mala alimentación. Pero la familia de Jacob prosperó en Egipto. Cuando llegaron a Egipto, José los recibió con amor, con cariño. Les dio un territorio llamado Gosén. Y en ese territorio llamado Gosén, ellos pudieron criar sus animales y multiplicarse. Y salieron de Egipto siendo una gran multitud, listos para heredar la bendición de Dios. La multiplicación de Dios llegará a nuestras vidas cuando estemos listos para dejar ir muchas cosas. ¿Alguien entiende eso? Por favor, dígame si usted lo está entendiendo. ¿Por qué se estanca a veces la bendición? Le voy a dar un punto muy importante. A veces la bendición se estanca porque nosotros estamos dispuestos a ser como Jacob. Jacob tenía allí con él, digamos que unos 10 hijos. Y, bueno, tenía 9 porque José estaba en Egipto. Tenía unos 9 hijos y dijo: me voy a quedar con Benjamín. Vayan ustedes, muchachos. Vayan ustedes, me quedo con Benjamín. Se quedó con una porción y soltó la otra. ¿Para qué? Para proveer alimento. ¿Sabe que eso hacemos a veces nosotros? Dios nos pide una pequeña parte de lo mucho que Él nos ha dado, pero nosotros gastamos la otra parte en agua, electricidad, renta, casa, carro, aseguranza, ropa, comida, teléfono, todo lo que necesitamos. Y nos queremos quedar con el Benjamín. Nos queremos quedar con una parte que Dios nos ha pedido. Y ahí es donde viene el estancamiento espiritual, el estancamiento financiero. No eres bendecido por darle a Dios. Dios no tiene hambre. Dios no necesita de nosotros. Eres bendecido cuando decides honrarlo. Es un asunto de honra. Hello. Es un asunto de honra, de obediencia. Ahora, hubo una mujer en la tierra de Egipto llamada Jocabed. Jocabed era una mujer que
estaba embarazada y estaba a punto de dar a luz. Ella escucha que los soldados en Egipto estaban matando, quitándole la vida a todos los bebés que nacían del pueblo judío, porque el faraón de Egipto no quería que los judíos se multiplicaran en Egipto, porque eventualmente gobernarían la nación. Entonces mandó a matar, a masacrar a todos los bebés de aquel tiempo. Moisés era un pequeño bebé que todavía no le habían puesto Moisés. Era el hijo de Jocabed. Y esta mujer escucha unos vecinos por allá, llorando. Otra madre por acá llorando. Otra madre por allá llorando. Otra madre a la distancia dando gritos. Toda la región de Gosén, donde vivían los familiares de José. Estamos hablando de 400 años después de José. ¿Ok? 400 años después de José. Ellos fueron a Egipto y se quedaron allí. Se multiplicaron 400 años después. El faraón decide mandar a matar a todos los bebés porque se estaban multiplicando. Pero había un bebé con el que Dios hizo algo poderoso. ¿Sabe por qué? Porque su madre, llamada Jocabed, ella dijo: las otras madres están escuchando cómo sus hijitos mueren en las manos de los hebreos, en las manos de los egipcios. Yo estoy viendo cómo mi vecina le masacran sus hijos en sus brazos, pero el mío no lo van a matar. El mío no va a morir en mis manos. Yo lo voy a dejar. Yo lo voy a dejar. Y ella hizo una cesta y la selló con brea, con resina. Y la selló para que el agua no se metiera. Y en esa canasta ella puso su bebé ahí dentro y lo dejó. Y lo dejó. Y lo dejó. Lo dejó ir y puso a su pequeño bebé en el río y lo soltó. Y las aguas del río se fueron llevando al bebé. Y cuando fue llegando, el río llevó la cesta a donde estaba una princesa en Egipto, bañándose en el río. Aquella princesa era estéril, no podía dar a luz a hijos. Pero cuando vio aquel bebé, ella lo vio tan grande, tan lindo, tan hermoso, y dijo: lo voy a adoptar como hijo mío. Y le dio el nombre de Moisés, porque en el idioma egipcio Moisés quiere decir de las aguas te saqué. Y cuando tomó a Moisés y tomó aquel bebé hebreo y le puso el nombre de Moisés, él creció como un príncipe en la casa de Faraón. Y Dios trató con ese niño años después. Pero ¿sabes por qué Dios trató con Moisés? Porque hubo una mujer en el momento preciso que tuvo el discernimiento, el valor. Yo estoy hablando de mujeres de discernimiento. Yo estoy hablando de mujeres que tienen valor. ¿Y sabe lo que hizo esa mujer? You know what she did? Lo puso dentro de la cesta y lo soltó. Lo dejó. Lo dejó. ¿Cómo se lo devolvió Dios años después? Como un príncipe. Cualquier egipcio pudo haber encontrado al bebé y eliminarlo, pero Dios se lo devolvió como un príncipe. ¿Y saben lo que Dios hizo con él? Lo convirtió en un libertador. Años después, Moisés sacó al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y hoy son la nación de Israel. ¿Tú sabes lo que Dios puede hacer con tus hijos si tú lo dejas ir en las manos de Dios? Let me tell you something. Tienes que dejar ir a tus hijos. Pastor, ¿cómo lo voy a dejar ir? No. Hay hijos que Dios no le ha podido hacer así todavía. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios empieza a cerrar su mano, mamá empieza: ay, Dios mío, protégelo. Y Dios dice. Y cuando Dios empieza a hacer así: ay, Señor, ayúdalo.
¿Ok? Y cada vez que Dios va a ser así, el papá, ay Señor, mi hijo, ¿ok? Pasan los años y se muere y va al infierno. Porque cada vez que Dios intentó tratar con él, procesarlo, yo estoy hablando de proceso. Cada vez que Dios trata de procesar a un hijo, usted tiene que decir: Dios mío, tú sabes mejor que yo qué es lo mejor para él. Lo pongo en tus manos. Cumple tu propósito. Cumple tu propósito. Haz tu voluntad. Déjalo ir. Let it go. Déjalo ir en las manos de Dios. Muchas bendiciones no han llegado porque no hemos tenido el valor para dejarlo ir. Wow, eso está fuerte. Hay gente que nunca ha comprado una casa. Tiene muchos años en este país, nunca han comprado una casa porque nunca dejaron ir el miedo. ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Con qué pagaré mi casa? Entonces mejor no compro, mejor sigo rentando. Let it go. Déjalo ir. Deja ir el miedo. Hay quien no se compra un carro porque dice: ¿y si choco? ¿Y si tengo un accidente? ¿Y si me mato? Let it go. Déjalo ir. Cómprate tu carro. Hay jóvenes que no estudian las carreras. No, yo no voy a seguir estudiando. ¿Por qué? Porque consigo un título, pero después no hay trabajo. Puede que otros no encuentren trabajo, pero tú encontrarás trabajo. Deja ir el miedo. Deja ir la inseguridad. Hay cosas que no se pueden dejar ir. Y es el mover del Espíritu de Dios. La nación de Estados Unidos recibió en el siglo XIX un gran avivamiento, un mover de Dios poderoso en la calle Susa, en California. Ese mover de Dios levantó muchos predicadores. Y salieron predicadores a todas partes del mundo. De esos predicadores llegaron a Cuba muchos y trajeron el evangelio. Por eso estoy yo hoy aquí. Porque hubieron gente que dejaron ir su vida y se dedicaron a servir a Dios. De esos predicadores muchos llegaron a México. Y por eso hoy usted también es cristiano. Y por eso en México hay muchos cristianos. Y así llegaron a muchos países de Latinoamérica. ¿Qué quiero decirte? Que hay cosas que no podemos dejar ir. Y es el mover del Espíritu. California era la punta de lanza de avivamiento mundial. La punta de lanza de avivamiento mundial. Hoy es la punta de lanza del mover homosexual. Hoy es la punta de lanza del lesbianismo. Porque dejaron ir lo que no tenían que dejar ir. Hay que ser selectivo. You still here? Everybody leave? ¿Todavía están aquí? Hay que ser selectivo. Hay que saber qué cosas tenemos que dejar ir. Ay, ay, ay. Mire, le voy a hablar de un enemigo silencioso. El temor, que se esconde detrás de los sentimientos. Así que póngale sentimientos. Los sentimientos son engañosos, son peligrosos y te pueden confundir. ¿Por qué, pastor? Porque tú puedes sentirte derrotado estando en victoria. Hay gente que viene y me dice: pastor,
Estoy derrotado. ¿Cómo? Sí, pastor, ya no puedo, me estoy acabado. Pero, ¿tienes trabajo? Sí. ¿Estás vivo? Sí. ¿Tienes familia? Sí. ¿Tienes una casa? Sí. ¿Tienes un carro? Sí. ¿Y entonces? ¿Cuál es tu problema? Bueno, es que aquello. No. Por una cosa que no salió bien, no quiere decir que todo lo que Dios te ha permitido alcanzar perdió su valor. Los sentimientos te traicionarán. Los sentimientos te harán sentir que estás en derrota aunque todavía estás en victoria. Los sentimientos te hacen sentir que estás solo aunque estás acompañado. Hello. Hay veces que mi esposa me dice: dame un abrazo, me siento sola. Digo: ¿cómo te sientes sola si estamos todos en la casa? Ella quiere un abrazo. Los sentimientos te harán sentirte fracasado cuando estás a punto de alcanzar una gran victoria. ¿Cuánta gente ha dejado el trabajo esencial porque sentía que no hacía nada útil y tenía un buen trabajo? ¿Cuántos han dejado una pareja que ha sido esencial para ellos porque pensaron que estaban perdiendo el tiempo con esa persona y era la persona adecuada en su vida? ¿Cuántas personas dejaron un país, una nación, pensando que ahí no había vida cuando estaban en el momento preciso, en el lugar preciso? ¿Cuánta gente ha dejado de ir a la iglesia porque se siente triste, se siente solo, se siente abandonado, no se siente comprendido cuando estaba en el lugar preciso? Tienes que dejarlo ir. You must let it go. Tienes que dejar ir el miedo, la inseguridad, sentimientos de fracasos. Los sentimientos son muy peligrosos, engañosos. Dice la Biblia que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Cuántos están aquí conmigo? Le voy a hablar de algo más y aquí terminamos. Hoy nos vamos a ir temprano. Se están riendo, ¿verdad? La Biblia habla de un hombre llamado Gedeón. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Gedeón? Gedeón es un hombre que en los tiempos que él vivió, mire, le voy a explicar bien lo que pasó para que usted pueda llevarse todo el mensaje, toda la enseñanza, ¿ok? El pueblo de Israel se volvió rebelde. Diga conmigo: rebelde. Difíciles. Duros. Ahora no, por favor, no mire a su esposo o a su esposa cuando yo digo duro. No. Duros. Right. Y Dios se cansó de tratar con ellos y dijo: ok, les voy a entregar a ustedes, se los voy a entregar a los madianitas durante 7 años y a los amalecitas. Así que los madianitas y los amalecitas comenzaron a atacar al pueblo de Israel. Durante 7 años les robaban las cosechas. El pueblo hebreo salía, sembraba, trabajaba la tierra, y cuando era la hora de la cosecha llegaban aquellos como la plaga del desierto. Les robaban las cosechas, los mataban, los secuestraban, les robaban las mujeres, masacraban a todo el que se encontraba. Y los israelitas tuvieron que hacer cuevas en los montes con pico y palas. En los montes, en las montañas, hacían cuevas y se escondían, hacían sus casas de forma subterránea para esconderse, porque cuando los amalecitas y los madianitas llegaban a la tierra, masacraban a todo el que encontraban. Así que aquellos hacían cuevas y vivían de manera escondida, medio subterráneos. Eso cuenta la Biblia. Durante 7 años pasó eso, porque ellos no quisieron dejar ir el pecado.
Ellos querían seguir viviendo en el pecado y Dios se cansó y los entregó en las manos de sus enemigos porque no dejaron ir el pecado. Dile que apúntale a alguien, dile, let it go. Apunta a alguien así, dile, déjalo ir. Déjalo ir. Durante esos 7 años hubo un hombre llamado Gedeón. Diga conmigo, Gedeón. Gedeón iba en la noche y escondidas comenzaba a cortar el trigo y traía los mazos de trigo para la casa y los preparaba y alimentaba a su esposa, a sus hijos, su familia. Era un hombre valiente. ¿Tenía miedo? Yes. ¿Tenía temor? Sí, pero estaba determinado. ¿Tenía inseguridad? Sí, pero estaba determinado. Hay gente que en estos tiempos no viene a la iglesia porque tiene temor, pero va al trabajo. Y Gedeón tenía miedo, estaba atemorizado, temía por su vida, pero estaba determinado a no morir. Él estaba viviendo en medio de un castigo. Dios estaba castigando a la nación de Israel. ¿Por qué? Por 7 años, por dura rebeldía. Pero él dijo, en medio de este castigo, yo voy a sobrevivir. Y a Dios le gusta tratar con los que desafían. A Dios le gusta tratar con la gente valiente. A Dios le gusta tratar con la gente que dice, voy a sobrevivir. Voy a dejar ir el miedo. I must let it go. Ay, ay, ay. Y él empezó a cortar el trigo. Y un día no se le aparecieron los amalecitas. ¿Sabe quién se le apareció? ¿Quién se le apareció? ¿Quién? Él tenía miedo que los amalecitas se aparecieran. Pero mientras él cortaba el trigo y miraba alrededor a ver si alguien lo veía, se le aparece un ángel y le dice, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Y el hombre estaba temblando de miedo. Salía asustado y preocupado. Pero su actitud provocó que un ángel se apareciera en la escena y le dijera, eres esforzado y eres valiente, porque no te has acomodado. Has dejado ir tu cobardía, has dejado ir tu miedo, has dejado ir tu inseguridad y has decidido proveer para los tuyos. Esa es la gente que el cielo está buscando. Dios está en busca de gente hambrienta de la voluntad de Dios. Muchos latinos, ahora todos ponen atención, muchos latinos han llegado a este país a violar las leyes, a hacer las cosas mal hechas, a robar, a matar, a secuestrar, a manejar borrachos. No saben si van o vienen. Y todo lo resuelven consiguiendo un abogado. Pasan con la música a la 1 de la mañana, todo volumen por el vecindario. Tum, 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 tum. Right? Despertando a todo el mundo. Así son muchos latinos. Una vida de desorden en este país. Y cuando se levanta uno como Trump, que dice hay que sacarlos a todos, entonces estamos preocupados por 2 o 3 que se portan mal. Estas temporadas de represión llegan porque hubo gente que las provocó. Hello. Si los latinos llegan a trabajar duro y a empujar a esta nación sin portarse mal, nadie los echaría. ¿Quién quiere echar a una mano fuerte que viene a ayudar, que viene a contribuir? El problema es que muchos se portan mal y vienen olas de represión y después estamos preocupados. Pero yo tengo un mensaje para ti en esta mañana.
aunque estemos en tiempos de represión, el Gedeón que saca el pie y dice: voy a proveer para los míos. El Gedeón valiente que sigue haciendo lo suyo cuidadosamente tendrá la protección de Dios. Aleluya. Porque Dios mira el corazón. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. ¿Qué es lo que tú ves en mí? Tú ves en mí un inmigrante feo y canoso, pero Dios ve una buena persona. ¿Qué es lo que están viendo en ti? ¿Qué ven en ti? Un latino más, pero quizás Dios está viendo una gran mujer, un gran hombre, un gran predicador, una gran predicadora, alguien que le ama de corazón. ¿Qué la gente está viendo en ti? Un latino más, maybe Dios está viendo en ti un hombre, una mujer que cuando dobla su rodilla el infierno tiembla. Hubo alguien que hace un tiempo atrás nos dijo un testimonio aquí. Creo que fue Margarito. Vino por acá y dio un testimonio y dijo: yo recuerdo cuando entré a Estados Unidos hace muchos años, yo entré ilegal. Y dice que él estaba escondido entre los matorrales y el oficial de inmigración que lo estaba buscando por allá, dice que llegaba y se paraba adelante y se daba vuelta y se iba y no lo veía, y él estaba ahí y él estaba agachado mirándolo, pero él estaba orando: Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y el oficial de inmigración nunca lo vio. Dice que pasó varias veces y nunca lo vio. Y él llegó a este país, ya gracias a Dios pagó su multa, ya se legalizó, ya no está ilegal. Pero él dio ese testimonio y dijo: Dios me libró ese día. Dios tuvo misericordia de él, como Dios lo hizo con esta persona que conocemos. Creo que Dios lo hará con muchos que valgan la pena. Pero si llegamos a este país solo a consumir y no a producir, somos un problema. La iglesia tiene que asegurarse, la iglesia latina tiene que asegurarse que producimos hijos, una sociedad jóvenes, trabajadora, luchadora, temerosa de Dios, y que aprenda a amar a esta nación y que luche por la mejoría de esta nación. Estamos aquí, pero tenemos el corazón allá. Hello. Yo esperaba que alguien dijera amén, pero nadie lo dijo. Right? I was waiting until somebody say amen. Nobody say amen. Estamos aquí, pero tenemos el corazón allá. ¿Por qué? Porque estamos aquí, pero ay, mi ranchito. Ay, allá en mi rancho. Ay, en mi isla. Ay, mi isla de Cuba. Ay, mi isla de Puerto Rico. Ay, allá mi ranchito en México. Ay, mi Guatemala querido, mi Salvador querido. Ay, mi Colombia amado. Ay, mi hermoso Venezuela. Ay, mi Argentina bella. Ay, mi Costa Rica. A ver, ¿de dónde más? Ay, mi Chiapa armado, ¿verdad? Ay, mi gente de Honduras. Ay, mi pedacito de Honduras. Algunos van a Honduras, se traen un poquito de tierras en el bolsillo. Ay, ¿verdad? Hay uno por aquí que cada vez que van a México y regresan me dice: ay, me trae un poquito de tierra de allá, por favor. Luego, porque estamos aquí, pero tenemos el corazón allá. Y eso es un problema. Dios le dijo al pueblo de Israel, come on, dicen, Dios le dijo al pueblo de Israel: a la tierra que fueres, a la tierra que tú fueres, ora por ella, clama por ella y pide la paz y la prosperidad de esa nación, porque tu prosperidad depende de la prosperidad de esa nación. Sí.
Yo nací en Cuba, oh yes, pero hoy soy ciudadano norteamericano por naturalización. Y he aprendido a amar esta nación. Y oro a Dios por Estados Unidos. Y quiero lo mejor para Estados Unidos. Y le pido a Dios que cuide la ciudad de Waco. Y oro a Dios por la ciudad de Waco. Y bendigo la ciudad de Waco. Y lloro y le pido a Dios, protege esta ciudad. Porque al lugar donde Dios nos ha enviado, ahí tenemos que pedir a Dios por ese lugar. Donde esté tu corazón estarán las respuestas. Donde esté tu corazón estarán las respuestas. Dios se le apareció a Gedeón cuando el ángel se le apareció a Gedeón cuando estaba cortando el trigo en el campo, asustado, preocupado, tenía miedo, inseguridades, pero tenía determinación. Y el ángel le dijo: varón esforzado y valiente. Déjalo ir. Deja ir el miedo. Sé precavido. Sé inteligente. Sé sabio. Sé buena persona. Sé buen cristiano. Sé temeroso a Dios. Deja que Dios sea el que te cuide. Deja que Dios sea el que te guarde. Deja que Dios sea el que guíe tu vida. Y Dios se encargará de ti. Pon a Dios en primer lugar y Dios te pondrá a ti en primer lugar. La Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Deja ir el distanciamiento. Si hacía tiempo que no llorabas en la presencia de Dios, llora más seguido. Si hacía tiempo que no hacías ayuno, empieza a hacer ayuno. Si hacía tiempo que no experimentabas algo personal con el Espíritu Santo, empieza a hacerlo. Busca de Dios, acércate más y Él se acercará a ti. Déjalo ir. Hay bendiciones que no llegarán si no te decides a dejar ir algunas cosas. Jacob tuvo que dejar ir a Benjamín. Yo no sé cuál es tu Benjamín. Yo tengo mi Benjamín que tengo que dejarlo ir. Usted tiene su Benjamín. Cada uno tenemos que analizarnos y de pedirle a Dios que nos dé la fuerza para dejar ir todo lo que está estorbando su propósito en nuestras vidas. ¿Cuántos lo quieren hacer? Cierre sus ojos conmigo y pídale: Señor, yo te pido que tú me perdones de todos mis pecados. Te pido que me des la fuerza para serte fiel. Dame las fuerzas para vivir para ti. Quiero buscar tu rostro. Quiero conocerte más. No quiero solamente una experiencia de ir a la iglesia. Quiero sentir tu poder en mi vida. Quiero sentir tu abrazo aún en los momentos difíciles. Quiero sentir tu confianza, la paz que tú me das, de saber que no estoy solo, que mi salud está en tus manos, que mi familia está en tus manos, que mi economía está en tus manos. Quiero vivir para ti. Quiero dejar ir todo aquello que a ti no te agrada. Y quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti. Dile: quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dile las gracias al Señor. Oh, sí. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por sanarnos. Gracias por ayudarnos. Gracias porque estos tiempos que podemos pasar juntos, hablando de tu palabra, podemos crecer en fe y en esperanza. Gracias porque este 2026 está lleno de oportunidades para nosotros. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. Estamos en tus manos. Por tu sangre, Señor, descansamos en ti. Descansamos en ti por el poder de tu sangre.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios.